Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarte ahora desde la intimidad de mi recámara. Ya no estamos en las instalaciones de la iglesia. Estamos aquí en casa, más intimidad, más comunión, más cercanos, ¿verdad? A través de la pantalla. Qué bueno que estás a través de tu dispositivo y yo espero que pasemos un tiempo agradable en esta hermosa hora de la noche. Gracias por el favor de tu atención. Hoy vamos a tener una charla, una reflexión. Considero que importante, valiosa, porque en nuestro diario caminar nos encontramos con situaciones que no siempre nos esperamos. La vida, la vida no nos dice cómo va a ser el día de mañana. Con razón Jesucristo dijo que cada día trae su propio afán. Y dice también el sabio Salomón que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Y hoy, en este tiempo que nos toca vivir en esta temporada, pues ha habido mucho llanto, ha habido mucho dolor y no siempre estamos esperando que hayan pérdidas en nuestra vida y no siempre estamos preparados para ello también. Así que muchas veces en el camino tenemos que hacer ajustes. Hay un dicho que dice que en el camino se arregla la carga. Y sí, ciertamente en el camino tenemos que tener un tiempo para considerar qué hacer ante las circunstancias que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo una situación que antes no la habíamos vivido. Es una situación que nos lleva y nos exige que nos apliquemos al máximo, a veces hasta el extremo. A veces nuestras pérdidas nos llevan a desenlazar una cascada de emociones a las que no estábamos nosotros preparados. Y hoy quiero hablar precisamente de esos pasos que se dan en el dolor que se experimenta por una pérdida. Hay una serie de emociones que, bueno, los psicólogos le llamamos la montaña rusa de las emociones. Porque vamos a empezar a vivir una serie de sentimientos, de emociones que no estamos preparados. Entonces, en ese camino que vamos a iniciar, es bueno saber que vamos a tener que pararnos de repente para evaluar cómo vamos, cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones y tratar de entender qué es lo que sigue, cuánto nos resta del camino. Antes, cuando nosotros íbamos a campamentar, como le decíamos nosotros, allá a la montaña, a la sierra, en nuestro caballo llevábamos el abastecimiento para la semana o las 2 semanas que nos quedábamos a dormir allá en la montaña, cortando una palma que en ese tiempo se vendía. Entonces mi mamá nos ponía en un morral, nos ponía mucha tortilla, nos ponía queso, nos ponía crema, nos ponía un pedazo de tasajo, no sé, algo para que nosotros nos mantuviéramos allá. Hasta, hasta ya me está dando hambre ahorita, hablando del tasajo precisamente. Bueno, porque íbamos listos, íbamos preparados para pasar una temporada fuera de casa bajo otras circunstancias. Ok, hoy estamos viviendo duelos, estamos experimentando pérdidas y nosotros no estamos exentos de vivir esa montaña rusa o esa tormenta emocional que desenlaza el dolor por una pérdida significativa para nuestra vida. Así que el primer paso que tenemos que dar, o la primera estación a la que tenemos que llegar, es la negación. Negar el evento nos ayuda a caminar un tramito del camino funcionando de manera coherente, más o menos. Entonces, la negación es un mecanismo de defensa que se desenlaza a partir del impacto de la realidad de la que nosotros nos enteramos. Hoy
las muertes están siendo muy repentinas. No son muertes anunciadas que nos ayuden o que nos favorezcan a, a vivir el duelo de una manera saludable. Las muertes anunciadas como que nos ayudan a digerir, como que nos ayudan a anticipar un duelo. Pero una muerte repentina produce un trastorno de estrés postraumático en la vida de la persona. Es un golpe, es un impacto a la estructura emocional del ser humano. Y entonces se niega el evento porque la realidad es chocante, es dolorosa. Recuerdo que en alguna ocasión la iglesia estaba orando, intercediendo porque a uno de sus líderes, de los discípulos, lo tenían encarcelado. Y lo más probable es que lo mataran. En ese tiempo los romanos no tenían compasión de nadie. Y el hecho de que tuvieran a Pedro en la cárcel implicaba la muerte. Sin embargo, Dios intervino poderosamente y a través de un ángel abrió las puertas y Pedro salió. La conmoción del evento de perder a Pedro, la iglesia lo llevó a ese punto de negación. De modo que cuando Pedro sale libre y va a la casa donde están orando, donde están intercediendo, Pedro tocó la puerta y alguien salió a ver y vio a Pedro que estaba ahí parado en la puerta y debió haberle abierto la puerta, pero no lo hizo. Lo que hizo fue cerrar la puerta porque no creyó que Pedro estuviera ahí. A eso se le llama una negación, porque se quedó en una fijación. La fijación de la pérdida, la fijación del dolor, la fijación del momento difícil que como iglesia estaban viviendo. Hoy nosotros como iglesia estamos viviendo momentos muy dolorosos, pérdidas de amigos, de familiares, de hermanos de la iglesia. Algunas iglesias están perdiendo a sus ministros, a sus pastores. Entonces es inevitable el dolor que está sintiendo el cuerpo de Cristo bajo las circunstancias que ahora nosotros estamos viviendo. Tomás no creyó que Jesús estuviera vivo porque se quedó en una fijación de la muerte de Jesús. Y un día que Jesús los visitó a ellos después de haber resucitado, estando ellos en una casa todos, menos Tomás. Tomás quién sabe dónde andaba, por allá en otro lado. Pero cuando regresó Tomás, le dijeron sus compañeros discípulos, hemos visto al Señor, nos visitó. Y Tomás dijo, no, yo no creo eso. No lo creo. Hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas, en su costado, hasta entonces voy a creer. Esa realidad que era grata, no la aceptó Tomás. No la aceptó, porque la negación nos deja en una fijación negando la realidad cuando es sumamente dolorosa. El siguiente paso dentro de este proceso de duelo es el enojo. Y el enojo viene contra lo que se ponga enfrente de nosotros. La persona en un sentimiento de pérdida se va a enojar con la vida, se va a enojar con la familia, se va a enojar con Dios muchas veces. Que eso fue lo que le pasó a la esposa de Job. Esta mujer que pierde a sus hijos y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Está hablando desde una condición de ira, de rabia. También Job se enoja. También Job pasa por un proceso doloroso en esta fase de la ira y de la rabia, cuando dice, ¿por qué tuve que haber nacido? Maldito el día en que dijeron, nació un varón, mejor me hubieran abortado, que se borre del calendario el día y la fecha de mi nacimiento. Job está muy molesto por la situación, por la realidad que está viviendo, que es una realidad que lo rebasa en su entendimiento, en su comprensión, porque Job no sabe todo lo que está pasando en el ámbito espiritual. Tampoco nosotros
entendemos muy bien, no hay una razón lógica para que nosotros nos sintamos bien a partir de una pérdida. Nadie se siente bien. Todo el mundo va a tener dolor y en ese duelo viene la ira, viene el enojo. Y recuerdo a una mujer que cuando ve a Jesús venir al evento de la muerte de Lázaro, corre a decirle, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero como no estuviste, de alguna manera está siendo responsable a Jesús. Porque tu ausencia fue la que hizo que mi hermano se hubiera muerto. Mucha gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando se murió mi pastor? ¿Dónde estaba Dios cuando se me murió un hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando se me murió mi papá, mi mamá, mi hermano, etcétera? Entonces arremetemos también contra Dios porque no sabemos por qué esas situaciones pasan. Detrás de un por qué siempre hay una connotación de enojo, de ira. Cuando una persona dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que haber pasado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Etcétera. Ese por qué es la expresión del enojo. Entonces, llevamos 2 pasos en este proceso de dolor que invariablemente se va a vivir a partir de una pérdida significativa. El tercer paso es la negociación. Y en la negociación es como un acto desesperado por salir de ese atolladero. Es como negociar con la vida, como negociar con nosotros mismos, como llegar a un acuerdo con Dios y como decirle, Dios, si tú me sacas de esta condición difícil por la que yo estoy pasando, mira, Señor, que yo te voy a servir, que yo me voy a dedicar a tu servicio, yo voy a ayudar a otros, etcétera. La negociación es parte de ese sentimiento, de esa emoción, de ese proyecto que nosotros hacemos o de ese compromiso que hacemos con la vida, con nosotros mismos o con Dios para salir de esa condición difícil por la que estamos transitando. El cuarto paso es la depresión. Y la depresión no es otra cosa más que un proceso, que una acción reactiva. Es la reacción al cansancio emocional que se trae de tiempo atrás. Estamos hablando que para este tiempo ya pasaron algunos días, algunas semanas, a veces algunos meses. Llega la depresión y hay una disminución en el ánimo y hay un cansancio. Y la depresión tiene un signo característico que es la tristeza y crisis de angustia. Entonces la persona no quiere comer, no se quiere bañar, entra en un estado de letargo y es una situación complicada y difícil. Sin embargo, la depresión también es la plataforma que se ocupa para dar el paso mejor, que es la aceptación. Pero mientras la persona está en la depresión, es una condición que necesita entendimiento y mucha comprensión por parte de las personas que están muy cerca de él. También hay depresión no solamente por lo que se pierde, sino por los proyectos que no logramos hacer. Por ejemplo, ahora que nos agarró esta pandemia, entonces esta cuarentena nos limitó y dejamos proyectos inconclusos. Ahí quedaron truncados muchos sueños, ahí quedó nuestra agenda llena de tantas actividades que ya no cumplimos. Situación difícil por la que Elías, por ejemplo, pasó. Después de que oró para que lloviera, oró para que no lloviera, oró para que descendiera el fuego y tuvo el poder y la fuerza para matar a 450 profetas de Baal y los de Acera también. Y lo que él pensaba que iba a ocurrir, no ocurrió.
y se desanimó y se deprimió al punto de querer morirse. Basta ya, Señor, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Lo que yo pensé que iba a ocurrir no ocurrió, y eso me da mucha tristeza. Y quizás tú estés pasando por una situación donde tus sueños, donde tus proyectos quedaron ahí derrumbados, y lo que pensabas que iba a ocurrir no ocurrió, y lo que no pensabas que iba a ocurrir como esto está ocurriendo. Estamos perdiendo familia, estamos perdiendo compañeros, estamos perdiendo amigos, estamos perdiendo hermanos de la iglesia, estamos perdiendo pastores, y eso duele, y eso lastima. Después de la depresión viene la otra parte, que es la aceptación. Y en esta etapa ya hay madurez. En esta etapa ya hay un entendimiento. En esta etapa reconocemos la dimensión de la pérdida y aprendemos a caminar con la ausencia de esa persona querida y amada. Y entonces tenemos que aprender a valorar ahora lo que tenemos, para no quedarnos sumidos en la tristeza por lo que ya no tenemos. También lo que tenemos es valioso. Lo que ahora Dios nos está permitiendo vivir nos debe de llevar no solamente al sentimiento de pérdida, sino también al sentimiento de ganancia de lo que nosotros tenemos. Nadie que ha llegado al desierto ha salido igual. Del desierto se emerge, se surge en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue al desierto y salió en el poder del Espíritu Santo. Moisés fue al desierto y en el desierto Moisés vio la gloria de Dios. En el desierto el pueblo fue gratamente sorprendido por el poder de nuestro Dios. Allí en el desierto el mar se abrió poderosamente y el pueblo pasó en victoria. Allí en el desierto la nube vino y los abrazó para cubrirnos del incandescente sol. Allí en el desierto, cuando las noches eran tan crudas, el invierno tan frío, y el frío podía matar a los ancianos, a los niños, a los hombres y a las mujeres, ahí Dios les puso una columna de fuego para darles el calor que necesitaban. No necesitaron ropa, no necesitaron calzado. Dios les ayudó. Cuando tuvieron hambre, hubo maná para ellos, hubieron codornices. En el desierto hubo agua, porque la roca se convirtió en una fuente de agua. Ahí en el desierto, en el sentimiento de pérdida, ahí en esa condición de desamparo, ellos no estuvieron desamparados. Ahí siempre contaron con la presencia de Dios en la vida de ellos. Podemos perder, pero en esa pérdida también ganamos. En esa pérdida podemos nosotros encontrarnos con Dios. Un día puedo imaginarme a David en un sentimiento de pérdida por su hijo. Él está desesperado orando a Dios para que su hijo no muera, porque está debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces él no está comiendo, él está tirado en el piso en una depresión profunda, y de pronto empieza a notar que sus sirvientes empiezan a murmurar, y él empieza a leer, a observar, y a través del lenguaje corporal de la servidumbre se da cuenta que su hijo ha muerto. Ellos no le quieren decir nada, porque saben que si estando vivo su hijo, él está en esa condición de depresión. Entonces piensan que cuando le digan que su hijo está muerto, él también se va a querer matar. Sin embargo, David pregunta y les dice: ¿mi hijo ha muerto? Y le dijeron sí. Entonces David se levantó, se bañó, se cambió y salió a sus actividades. ¡Qué madurez! ¡Qué resiliencia! ¡Qué capacidad! ¡Qué fortaleza la de David! Y él supo que no podía hacer nada por lo que había perdido. Él supo que tenía que continuar
yendo, caminando. Amada iglesia, amigo que me escuchas, en esta temporada donde estamos perdiendo a nuestros seres queridos, podemos negar nuestra realidad, pero no nos ayuda. No nos ayuda negar la realidad por más difícil que sea. Tenemos que aceptar que esa es una realidad que nos duele, que nos lastima. Ante esa realidad hay otra realidad. Y la otra realidad es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es un Dios que se expresa y se manifiesta como un padre que estará pendiente del corazón de su hijo. Como ese samaritano que no se pasa de largo viendo a alguien que está medio muerto, debatiéndose entre la vida y de la muerte en sus emociones porque perdió un ser querido. No, un sacerdote pasó ciertamente y se fue de largo dejando a aquel hombre malherido. Pasó un levita, dice Jesús, y lo dejó ahí también sin importarle. Tenía otras cosas importantes que hacer quizás. Pasó un samaritano. Y este que supuestamente era enemigo de los judíos, se detuvo, bajó de su cabalgadura, sacó de su alforja vino y aceite y ungió las heridas de aquel que estaba medio muerto. Y luego lo tomó entre sus brazos, lo cargó hasta su cabalgadura y se lo llevó con él, lo acompañó. Eso es lo que hace nuestro Dios, acompañarnos. Eso es lo que hace ese buen samaritano, que no te va a dejar abandonado en medio de tu crisis, en medio de tu incertidumbre, en medio de tu dolor. No, Él tiene un aceite especial que sana el corazón herido. Él tiene un vino especial para traerte ánimo en los momentos más difíciles de tu vida. Sí, Él es un padre que se agacha para abrazar al que no puede caminar y lo toma en sus brazos, lo sube a su cabalgadura y lo acompaña. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos acompaña. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Corinto, a mí me encanta la expresión paulina porque Pablo expresa muy bien la sensibilidad y el corazón del Padre en relación a sus hijos que están en ese dolor profundo. Y Pablo dice en la segunda carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Para mí, que Dios sea un Dios de toda consolación, para mí eso es tan importante y tan valioso en esta situación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él sabe cómo consolar a sus hijos en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, ese momento de dolor que nosotros estamos viviendo viene a convertirse en una riqueza, en una experiencia que nos habilita a nosotros para poder ir y traer el consuelo que nosotros estamos recibiendo de nuestro buen Dios. No negamos el dolor, pero tampoco negamos el poder de nuestro Dios en nuestra vida. No negamos que sufrimos, pero tampoco negamos que estamos acompañados. No sufrimos solos. Tenemos miembros, somos un cuerpo y el Espíritu Santo está acompañándonos en los momentos más oscuros de nuestra vida, alumbrando nuestro caminar. Quizás esa tormenta emocional produzca enojo, produzca coraje. Yo te invito para que abraces la gratitud como un camino que se elige para salir adelante en este momento difícil. Si vamos a negociar, negociemos con Dios ciertamente, pero ser mejores. Señor, yo decido en tu nombre, Señor, en tu nombre, yo decido que esta situación no me destruya, sino por el contrario, me construye.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice la palabra del Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: estar en comunión, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su belleza, su hermosura y para adorar en su templo. Si bien es cierto que hoy no nos podemos congregar allá, pero no necesitamos geográficamente estar juntos, podemos estar unidos a través de la oración, a través de una llamada telefónica, a través de nuestro sentir. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios, porque Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Señor, que nos acompaña. La depresión es temporal. La depresión es una condición orgánica, biológica, que es temporal y va a pasar rápido, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, porque nuestro Dios es un Dios que cuida a sus siervos, a sus hijos, a su iglesia, porque el Señor envió allá donde Elías estaba tirado, deprimido debajo del enebro, envió un ángel y le llevó una torta y le llevó agua también, y lo dejó descansar y lo dejó que durmiera otro tiempecito ahí. Después regresó y lo despertó y le dijo: levántate, porque tienes una misión todavía, porque todavía tienes un ministerio, porque todavía hay proyectos, porque todavía la vida continúa dándote otras oportunidades de servicio. Levántate, levántate, vas a caminar todavía 40 días y 40 noches, todavía vas a ir a ungir, todavía vas a ir a levantar, todavía vas a ir a orar por otros, todavía tienes mucho que hacer en la obra del Señor. Así es nuestro Dios glorioso, hermoso. Aceptamos. ¿Qué aceptamos? Aceptamos nuestra pérdida, pero también aceptamos nuestra ganancia. Aceptamos que tenemos a un Dios grande, fuerte y poderoso. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Sabemos que nuestro Dios no se quedó en una tumba, en el fracaso, en la derrota. No, Él se levantó victorioso de entre los muertos. Por eso es que Pablo, cuando le escribe allá a los Filipenses en el capítulo 2, donde se habla de la humillación y de la exaltación de Cristo, ahí Pablo dice que como Cristo se humilló como el siervo Dulos, se humilló y tomó la forma de un siervo, de un esclavo. Por eso también el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras me dicen: ¿dónde está tu Dios? Yo digo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Así es nuestro Dios, grande, fuerte, poderoso. Dichoso el hombre que en ti confía y en ti tiene sus fuerzas. Vale la pena poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, porque los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Bendito y alabado sea nuestro buen Dios. Aleluya.